abordar el presente pensando en el futuro, en las generaciones que vienen. Quizá esa sea la clave de bóveda de ese concepto que ya se incorporaba a nuestro léxico, que es la sostenibilidad, que forma parte además ya de la estrategia pues, de instituciones, de organizaciones internacionales, de empresas y de personas, que son al fin y al cabo las que hacen las empresas, las organizaciones y las instituciones. Hay tres patas dentro de la sostenibilidad que quizás convenga definir y situar, ¿no? Está por un lado el respeto al medio ambiente, el desarrollo social y también el crecimiento económico, no necesariamente por ese orden. Hoy, en los Observatorios de Economía Digital Galicia, queremos hablar de la sostenibilidad en sus más amplios términos, en Galicia y desde Galicia. Y para ello contamos con dos voces más que autorizadas. Tenemos con nosotros a Javier Sáenz Larruga, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, también es director del proyecto del Grupo de Estudio de Sostenibilidad y Economía Circular de la UDC y también director del Grupo del Observatorio del Litoral. Larruga tiene una serie de publicaciones realizadas bastante abundantes y siempre relacionadas con el derecho ambiental. Bienvenido. Muchas gracias. Contamos también con Antonio Álvarez, consultor y durante 25 años director de sostenibilidad ambiental de Inditex. Cuando Antonio Álvarez llega al puesto de director de sostenibilidad en Inditex, estamos hablando de un año 94, una compañía que tenía presencia pues, en 4 o en 5 países, Oporto, París, Nueva York y poco más, es decir, todavía no era una multinacional ni lo que es hoy en día. Obras suyas son conceptos como la tienda del coeficiente y también la etiqueta medioambiental Join Life. Bienvenido también. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que para abordar todo lo que representa y en líneas generales la sostenibilidad hay que situarla y resituarla un poco en la pandemia, en la crisis actual, ¿no? ¿Hasta qué punto esta crisis es un paréntesis en todo el proceso, un proceso ya que viene de años atrás, o puede ser una palanca de cambio de la sociedad española y de la sociedad mundial en general? Estamos en un momento realmente duro para la sociedad y para el mundo, pero yo creo que hay una sinergia importante de la crisis sanitaria con la crisis ambiental que ya viene anunciándose hace tiempo. Si las hipótesis son correctas, parece que el origen de la pandemia está en una mala gestión, al menos de la biodiversidad en Extremo Oriente, o incluso una mala gestión de la seguridad alimentaria. Por tanto, tenemos que potenciar las políticas de gestión de protección ambiental que están muy vinculadas con el tema de la salud humana. La sanidad animal, vegetal y la sanidad humana están muy vinculadas. Yo creo que es, por tanto, una oportunidad enorme para pensar mejor las cosas, para prever estos riesgos y abordar esa crisis. Dicen la pandemia es una enorme crisis, pero muchos afirman que la crisis del cambio climático puede ser peor y por tanto es una gran oportunidad para abordar estas dos crisis conjuntamente y con más eficacia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en eso porque, a ver, la sostenibilidad, parece que hay un paro ahora en las empresas porque todos estamos preocupados por la parte, lógicamente, por la salud, pero es verdad que esto nos ha cambiado el ritmo de paso. Es decir, veníamos de una sociedad donde parecía que el crecimiento era infinito, donde el ser humano era indestructible, podíamos con todo, no nos importaba la naturaleza, no nos importaba solo nos importaba vender productos, no nos importaba el origen de la materia prima y teníamos pendiente muchísimos cambios desde hace muchos años, lo que comenta él. Aquí siempre hemos hablado de sostenibilidad, de medio ambiente, de protocolo de Kioto, de cambio climático, pero realmente todo ha ido muy, muy lento. ¿Qué pasa? Llega este momento que dice, oye, tenemos que repensar cosas que nos parecían imposibles, como el teletrabajo, que llevábamos también 10 años hablando de teletrabajo, de repente se ha impuesto y ahora no se va a abandonar. Con la sostenibilidad va a pasar igual. Es decir, hasta ahora no hemos escuchado a la ciencia. La ciencia nos ha venido avisando de los problemas medioambientales y de salud que estaba provocando la pérdida de biodiversidad y los científicos desde hace años nos están diciendo, cuidado, cambio climático va a ser peor que esto. Yo creo que si algo deberemos aprender es, vamos a escuchar a la ciencia. Y
llega el momento, y hay otros capítulos importantes también, ¿no? La producción local, regional. Hemos visto durante esta crisis que muchos materiales que necesitábamos los estábamos produciendo fuera, en Asia. No teníamos paracetamol, no teníamos mascarillas, no tenemos nada. En los supermercados nos quedábamos sin productos alimenticios que venían de China. ¿Qué ha pasado? Que de repente nos encontramos que estamos consumiendo mucho producto local, que muchas industrias que antes deslocalizaban están volviendo a localizarse en España o en Europa para volver a producir, y estamos viendo que realmente ese es el camino a seguir. Volver a una producción más localizada, escuchar a la ciencia principalmente y buscar soluciones y acelerar lo que hasta ahora llevábamos pues muchos años hablando, pero sin hacer absolutamente nada. Hay quien habla, en línea con lo que planteas, del fin, o por lo menos de un replanteamiento de un proceso de globalización que llevaba 10 años, o 15 años, o 20 años en marcha, ¿no? con todo este planteamiento, ¿no? Claro, es que, a ver, desde el punto de vista industrial nos parecía una maravilla, o nos basamos siempre en ese crecimiento infinito, ¿no? Que yo no entiendo de economía, pero desde luego que el PIB que viene de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Lo importante es crecer, crecer, crecer. Claro, crecer de una forma infinita con recursos limitados finitos, esto es completamente imposible. Es decir, todo lo que estamos utilizando ahora mismo, cualquier cosa, este cuero, la madera, todo viene de la naturaleza. Si explotamos, si nos quedamos sin materias primas, nos quedamos sin producto de venta. Entonces, claro, crecimiento infinito ya no vale, porque los recursos son infinitos. Lo que no podemos hacer necesitamos árboles. Bueno, pues como tenemos las fragas de Leume, o tenemos un Caurel estupendo, con árboles estupendos de 200 o 300 años, y como ya nos quedamos sin maderas nobles, nos cargamos las fragas de Leume, destrozamos el Caurel. Eso es impensable, ¿no? En cualquier mentalidad de cualquier gallego sería impensable que por beneficio económico de una empresa nos destruyéramos las fragas de Leume. Pero eso lo estamos permitiendo, destruyendo las selvas tropicales de Indonesia, destruyendo el Amazonas. O sea, estamos permitiendo los europeos, que es donde nosotros vivimos, que se destruyan ecosistemas fuera de Europa, cuando eso sería imposible, o no entraría en nuestra cabeza que eso lo pudiéramos hacer en nuestra casa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que replantearnos. ¿Dónde compramos? ¿Cuál es el origen de la materia prima? ¿Cómo producimos? ¿Cómo fabricamos? Eso es el replanteamiento que tenemos que hacer. ¿Y cómo podemos salir de esta crisis, ¿no? En ese sentido, hablando de organismos internacionales, pues quizás sean Naciones Unidas y la OCDE, ¿no? Por citar dos organizaciones que están muy pendientes de todos los cambios, del cambio climático, de la sostenibilidad, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Hasta qué punto la pandemia ha alterado el calendario, por ejemplo, de la Agenda 2030 y demás? Las instituciones internacionales en este momento, Naciones Unidas, con sus diferentes organismos, el PNUMA, que es el organismo propiamente del medio ambiente que promueve las cumbres, todos han sido muy unánimes en decir que es la oportunidad de oro para abordar con seriedad la crisis del cambio climático. Y en este tema, en el tema general de la pandemia, las ODS, la Agenda 2030, no hay que modificarla en absoluto. Incluso, es más, yo creo que hay que aplicarla con urgencia. Todos los objetivos, todos los países tienen objetivos ODS, son unos diferentes de otros, pero existe en la Agenda 2030 todos los aspectos de la sostenibilidad que hablábamos, los aspectos de la sostenibilidad ambiental, económica y social, que yo creo que no hay que alterar la agenda, sino que hay que aplicarla con urgencia. La sostenibilidad forma parte de la estrategia de la Unión Europea con respecto a los fondos de reconstrucción, sin ir más lejos, ¿no? Buscan sostenibilidad, buscan digitalización, medio ambiente, economía verde, están muy focalizados en diseñar una economía a medio plazo, medio no largo plazo, pero sí de aquí a 10 años una configuración distinta. Se ve mucho en la transición energética y demás. Pero en esos proyectos también hay perdedores, es decir, centrándonos
en ese medio y largo plazo de ese cambio sostenible. Mientras tanto vemos que el señor que tiene el bar en Monforte, pues esto le suena pues muy a chino cuando no puede abrir todo el tiempo que quiere. Es decir, eso está generando perdedores también, ¿no? Y sería cuestión de combinar, ¿no?, una cuestión con otra. A ver, yo cuando... Por eso se habla de transición ecológica, pero ellos definen como transición ecológica y digital justa. Es decir, yo creo que el problema es que a veces pensamos que una empresa tiene que ser sostenible de hoy para mañana, ¿no? Es decir, de repente tengo una actividad productiva y para ser ecológico sostenible, pues mañana tengo que tener otra. No, eso no es el objetivo. El objetivo es, aquí hay un plan, tenemos unos años determinados, tú, empresario hostelero, pues hazte un plan a 5 o 10 años y empieza por algo. Pues si sabemos que dentro de 2 años, no lo sé, nos lo dirá Javier, pero se va a prohibir el plástico de un solo uso, ¿por qué esperas? Adelántate a esa prohibición. Si sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es ir un poquito más adelante. Entonces, cuando la legislación venga, la legislación vendrá y dirá, a partir de hoy no se puede. Claro, y la gente se asusta, pero la ciencia, las administraciones están avisando que el cambio está ahí, que tenemos la fecha está ahí. No esperemos al último minuto para actuar, vayamos cambiando poquito a poco. Yo recuerdo cuando empezamos en Inditex con introducir el algodón orgánico, empezamos metamos un 5%. No vamos, claro, la gente se asustaba, el comercial, oye, tenemos que cambiar de repente camisetas de 0 a 100. El precio, el costo, no sé qué, el suministro. No, vamos a empezar con el 5. Ahora creo que se está con el 50. O sea, vamos poco a poco, tengamos un plan, tengamos una hoja de ruta. Porque, insisto, por eso yo siempre os decía al principio, escuchemos a la ciencia y escuchemos a los políticos de la Unión Europea. Esta es la hoja de ruta, este es el plan, vamos a empezar, vamos a actuar. Porque hasta ahora yo lo que he visto es que todo el mundo habla. También es verdad que los procesos, las cadenas de suministro son complejas, son complicadas. No es fácil entender cómo funciona un producto. Tú le preguntas a alguien cuando compra un teléfono qué hay detrás. Posiblemente nadie lo sepa, que hay minería, que hay transformación, que hay mano de obra. Es muy complejo. Pero bueno, pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer mucha pedagogía, también es verdad, ¿eh? Tenemos que aclarar esos conceptos que decías, que eso es el objetivo ahora, ¿no? Creo que es aclarar qué es la sostenibilidad, qué es el desarrollo sostenible, qué es una transición digital justa. Esos conceptos deberíamos tenerlos más claros. No utilizar sostenibilidad para todo, ¿no? Y cuando tengamos en claro los conceptos de desarrollo sostenible, aplicaremos esa palabra gallega que a mí tanto me gusta, que decir, esto es solo sentidiño, ¿sabes? No compres cosas para tirarlas, ¿sabes? Compra lo que necesites. Es sentidiño, no hay más que eso. Incluso los proyectos tractores que está planteando la Xunta ahora, bueno, pues que con un cierto goteo se están conociendo, hay uno de economía circular que es bastante potente, ¿no? Y ha gustado en el Ministerio, al parecer, porque bueno, porque tenemos una ministra muy hooligan, por decirlo de alguna forma, una vicepresidenta, ¿no?, de transición ecológica, y ha gustado bastante, es un proyecto bastante transversal, incorpora muchos ámbitos. La economía circular ya está integrada en el día a día de las empresas, de las administraciones. Falta llegar a la sociedad en general, a los consumidores. Quería volver por el tema de economía circular. La Unión Europea, antes de la pandemia, justamente se presenta el Pacto Verde de la Unión Europea, la nueva presidenta de la Comisión, y surge de repente la pandemia, pero ese Pacto Verde que incorpora, entre otras cosas, el plan de economía circular, un nuevo plan de economía circular, todo nos indica, en la Unión Europea están además convencidos de que ese paquete de ayudas tiene que ser, sobre todo en la línea de recuperación sostenible. De hecho, el 37% de ese enorme fondo de casi 1 billón de euros tiene que dedicarse, los países tienen que presentar proyectos que van en la línea de la sostenibilidad. Está la parte digital indudablemente, pero la sostenibilidad. La economía circular es ya un invento, digamos, ya antiguo, no es que la Unión Europea invente nada, ¿no? Y está muy basado en aprovechar muy bien los recursos que Europa no tiene y que tiene que importar de otros países.
tiene mucho que ver la economía circular con la gestión de los residuos. Es verdad que no es solo residuos, también la utilización del agua, pero es un tema que hay que abordar con seriedad en una Europa que depende de recursos externos, y ese aprovechamiento yo creo que es clave. Entonces, tenemos en España pues, un plan de economía circular del Gobierno, la Xunta presentó el año pasado también su plan de economía circular, y ahora hay que ponerse manos a la obra. Incluso Galicia acaba de aprobar su ley de residuos, de gestión de residuos, los contaminados. Tenemos, digamos, ya al menos las bases jurídicas y políticas para hacerlo, pero ahora hay que abordar el tema del reciclaje, la reutilización, la valorización de los recursos. O sea, es un tema que es fácil, digamos, conceptualmente hablando, pero es complicado, y todos los ciudadanos tenemos que colaborar a ello, ¿no? En nuestro consumo, de cómo pues, reducir el consumo de ciertos asuntos. Habrá cosas que se van a prohibir, efectivamente, los plásticos de un solo uso se van a prohibir ya a partir del verano próximo, y habrá que buscar. Hablan de otros plásticos, pero reciclables, no necesariamente es que desaparezca el plástico, pero vamos a tener que promover en la gente una nueva forma de actuar, unos nuevos hábitos, ¿no? Y eso requiere, como decía Antonio, pedagogía, formar a la gente. Por eso es muy importante, y se ha hablado recientemente con este proyecto de sostenibilidad que tenemos por delante, también la sostenibilidad cultural. Formar a la gente, si no la gente se puede rebelar, ¿no? En este momento en que, bueno, tenemos necesidad de higiene en los productos, ¿cómo vamos a prescindir del plástico, no? Entonces hay que formar a la gente y tecnológicamente ofrecer a la gente alternativas, por supuesto. Sí, pero a mí yo cuando explicaba esto en la empresa, ¿no? O en las empresas, para mí partimos de una palabra ya que a mí no me gusta nada, que es un residuo, ¿no? Basura, la gente habla de basura. Realmente, si incorporamos el concepto de economía circular, tenemos que empezar que la basura no es basura, son nuevos materiales. Es decir, si tú separas el cartón, que parece que le llama residuo, que seguimos llamándole al cartón un residuo, realmente no es un residuo, es un nuevo material que por el circuito adecuado puedes producir nuevos residuos. Lo mismo con el vidrio, con el plástico, con todo lo demás. Entonces, los ayuntamientos tienen que reforzar esa parte importante de separación de residuos, porque la economía circular va a tener éxito si hay una separación previa muy buena. La economía circular tiene una ventaja que, aparte de conseguir nuevos materiales procedentes del residuo doméstico o el residuo industrial, tiene una generación de empleo muy local, porque lógicamente el residuo viaja muy mal. Es decir, enviar el cartón reciclado para que lo reciclen en Rusia, el transporte es tan caro que no sale rentable. Entonces, tiene que salir un producto rentable que compita con materiales vírgenes. Por otro lado, también tenemos que evitar que vendan materiales vírgenes vuelvo a insistir, lo de antes, ¿no? de fuera, a precios muy baratos, sin tener en cuenta el coste ambiental. Entonces lo que tenemos que buscar un equilibrio, buscar una economía circular con nuevos materiales que sean capaces de competir con materiales vírgenes. Y esto sería una forma de eliminar la presión que tenemos sobre los recursos naturales, ¿no? Si usamos, ahora que está de moda el online, que todo el mundo utiliza online, deberíamos usar cajas 100% recicladas. No deberíamos cortar bosques para producir cajas, o por lo menos bosques ancianos o masas forestales antiguas para producir cajas. O sea, hay alternativa, pero yo insistiría, tenemos que empezar a hacer pedagogía para decir, señores, esto no es basura. El orgánico se produce biogás, compostaje, produce un montón de cosas. El cartón, puedes hacer cartón reciclado. El plástico, puedes hacer plástico reciclado, puedes hacer botellas, puedes hacer muebles, puedes hacer un montón de cosas. Y eso es lo que tenemos que enseñar, ¿no? Separación en origen. Un material también que es 90% forma parte de la economía circular, que es el aluminio. El aluminio es muy reciclable, ¿no? Y en Galicia, sin embargo, asistimos a un problema de un cierre de un complejo de aluminio y nadie defiende esa ventaja. Es decir, aquí se está poniendo sobre la mesa, bueno, los 500 empleos directos que genera,
la red de proveedores, de transportistas, el puerto de Ferrol como puerto de llegada de la bauxita pues de África, pero nadie defiende la única planta de aluminio primario que hay en España como un vector de futuro dentro de algo que es tan sostenible, que es de lo más sostenible como el aluminio. Greta Thunberg, en su última intervención en España, cuando llegó a la cumbre del clima, bueno, pues venía con su botella de aluminio, que cada vez es algo más habitual. Eso parece que no nos importa, ¿no? Y que no defendemos esa ventaja competitiva de tener la única fábrica de aluminio primario, que es, sin duda, un material de futuro, ¿no? Hay un problema, yo creo, energético, que son empresas electrointensivas y que han generado un problema, ¿no?, del costo que supone con unas primas, ¿no?, al precio de la electricidad para estas empresas. Es lo que antes hablábamos, el material que producen puede ser muy sostenible, pero quizá el tema energético que nos preocupa tanto y que está muy vinculado con el problema que ahora tenemos del cambio climático ha llevado también el comercio global, indudablemente, de estas empresas que cambian de lugar. Pero ahí yo creo que ha podido afectar efectivamente el tema energético, el coste de la energía. Pensemos que Aspontes, que tristemente pues va a cerrar sus puertas, ¿no?, que casi la mitad de Aspontes abastecía, ¿no?, a Lumina, Alcoa. Es una pena, indudablemente, pero ha sido que un problema energético, de coste energético, el que ha llevado a que no le compense a esa empresa el precio que está en el mercado. Entonces, en fin, por un lado es sostenible el producto, por otro lado la energía que nos preocupa, ¿no?, el reducir, ¿no?, las plantas que producen gases de efecto invernadero. El 60% del problema del cambio climático, los gases es la energía, con lo cual es ese equilibrio no fácil. Sí, pero eso yo creo que la sostenibilidad es lo que da esa visión global, ¿no? Porque, claro, nosotros somos grandes productores de energías renovables. La energía renovable hoy en día tiene un precio competitivo, tiene un precio muy competitivo con respecto a los combustibles fósiles. Si tú haces un planteamiento de compra de energía renovable o inviertes en tu propia producción de energías renovables, te encuentras que tienes una energía realmente barata y a un precio muy estable. Porque claro, tú cuando dependes de generar energía de combustibles fósiles, de gas natural o de petróleo que viene de otros países extranjeros, lógicamente tus precios energéticos, lo vemos todos los días en nuestra casa, los precios energéticos suben y bajan. Eso es muy, para las empresas electrointensivas, claro, les supone unos costes demasiado cambiantes. Si realmente desde hace años hubieran apostado con esa visión global de economía circular, tengo una materia prima que es un residuo constante que me estabiliza mi precio de compra de materia prima y tengo mi energía eléctrica de origen renovable que también tiene un precio muy estabilizado, realmente posiblemente esa empresa pudiera existir. Pero insisto, si solo tenemos una visión del negocio, que es el problema que hoy en día hay, en general en las empresas están demasiado centrados en una parte del negocio, en la venta o en el coste, no tienen esa visión global, que creo que los que nos dedicamos a sostenibilidad es lo que intentamos aplicar en las empresas. Vamos a aplicar una visión global. ¿Qué pasa con las materias primas? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué pasa con los sistemas de producción? ¿Qué eficiencias? ¿Qué técnicas tienes? ¿Qué pasa con el fin de vida? ¿Qué pasa con tus residuos? ¿Cómo puedes hacer esa economía circular? Al final es una economía circular, no es cerrar el círculo. Hasta hace poco y aún ahora, muchísimas empresas se dedican a comprar una materia prima, la pongo en el mercado y me olvido de ellas, ¿no? De hecho, se está hablando, tú sabes más que yo de esto, de la responsabilidad extendida del productor. Ya no vale, cojo una materia prima de cualquier lado, la produzco y la tiro. No, yo soy responsable de lo que pasa después de eso, ¿no? Por eso se ha generado el concepto de cojo, fabrico, tiro, a cojo, fabrico, reciclo y lo vuelvo a incorporar, esa economía circular, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema de las empresas, de muchas empresas, que han pensado en corto plazo y no han tenido una visión integral que les ayude a sobrevivir, ¿no? En ese sentido,
las cuentas de resultados conviven mal con el medio ambiente, ¿no? Hablábamos antes del equilibrio, ¿no? Del equilibrio necesario entre el desarrollo social, entre el crecimiento económico y el respeto al medio ambiente, pero hay siempre, o hasta ahora, ha habido una parte débil, ¿no? Quizás eso es lo que haya que no revertir, pero sí reequilibrar, ¿no? Yo creo, hombre, Antonio hablará, sabe mucho más de eso, pero yo creo que las empresas con el medio ambiente, ya no solo por la gestión, por ejemplo, de residuos, ¿no?, que hablábamos, que es ya un negocio bastante relevante, pero muchas empresas, el sumarse seriamente a la sostenibilidad, yo creo que les reporta beneficios, es rentable. Tenemos muchos ejemplos, ¿no?, en la alimentación no orgánica, quizá todavía en España, pero en otros países es un negocio creciente, y yo creo que apostar por la sostenibilidad en serio, no el greenwashing, no simplemente decir soy muy verde pero no lo es en realidad, yo creo que eso a la larga es rentable, y hay que convencer a los ciudadanos que no solo es rentable, sino que es más saludable en cuanto al producto. Yo creo que es una cuestión, pero bueno, Antonio... No, mira, yo pongo un ejemplo, me gusta poner un ejemplo de un almacén, un almacén de distribución, ¿no?, que recibía el producto de online, ¿no?, y lo tenía que sacar de su caja de transporte y lo metía en cajas online. Pues esa empresa cogía el plástico, el cartón, lo metía, esa y muchísimas empresas cogen el plástico y el carbón, y el plástico y el cartón, y va todo junto y pagan a alguien para que se lo lleve. Bueno, simplemente con una acción tan simple para decirle, mira, separa el cartón y pon el plástico, bien, y véndelo. De repente, de pagar dinero para que se llevaran la basura, llegó a ingresar 30.000 euros al año, porque el cartón y el plástico generado pues se lo pagaban. ¿Qué tuvo que hacer? Separar cartón y plástico en origen, poner una jaulita para meter el plástico y poner otra jaula para meter el cartón. Solo esa iniciativa, claro, esa persona cree ahora en la economía circular. Si eso lo hacemos, si lo hiciéramos todos, si nos diéramos cuenta, vuelvo a insistir, que el residuo no es un residuo, sino que es una materia prima metida en el circuito adecuado, pues ya teníamos el problema resuelto. O sea, que tienen que verlo, ¿no? Tenemos... Y yo creo que, vuelvo a insistir lo que decías al principio, ¿esta crisis nos ayuda a algo? Hombre, yo creo que sí, nos debería ayudar a reflexionar, ¿no? Oye, el sistema nos ha llevado a donde nos ha llevado, vamos a replantearnos. Y yo creo que replantearse, modificar o reorganizar tu empresa para hacer una empresa sostenible, pensando desde un punto de vista global, vas a ganar, y siempre vas a ganar dinero, yo estoy convencido. Ahí, Antonio, hay un concepto que yo creo que tú sabes mucho más, que es la ecoinnovación. O sea, porque a veces hay inercias en forma de hacer las cosas, pero de repente, conociendo pues el análisis del ciclo del producto, partiendo ya de cómo gestionamos la cadena de producción, yo creo que, y eso requiere formación, requiere I+D+I, y mucha innovación, o sea, eso no se improvisa, y por tanto reivindico como profesor de universidad la importancia de los centros de investigación, ¿no?, para promover esa ecoinnovación que está en la base de esa mejora, ¿no? Si tú piensas desde producto, desde el principio, yo lo digo ya a nivel familiar, ¿no?, cuando mis hijos empiezan a crear Refix desde el principio, y empiezas con esos planteamientos, pues ya empiezas, oye, las cajas son las adecuadas para lo que estás vendiendo. Todos creo que estamos cansados y hemos visto que cada vez que nos llega un paquete online con algo que tiene tamaño de un puño, te dan una caja estándar de 10 veces más. Claro, tú estás pagando un envío, ¿qué estás pagando? Por aire, porque realmente la pieza es muy pequeñita, pero tú pagas por volumen y peso. Entonces, claro, tú dices, oye, me cuesta caro. Es que si haces un ecodiseño de tu embalaje, te estás ahorrando mucho en logística. Y además, las empresas de logística te lo van a agradecer también. O sea, que realmente el ecodiseño, lo que dices, el hablar, el decir, centros de investigación, tengo este producto, ¿cómo se puede mejorar? Esto es importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de ecodiseño parece que es un diseño ecológico. No, es optimización de mi producto. Cuando hablamos, por ejemplo, de economía circular, lo importante sería que cuando fabricas un producto pensaras en el final de vida. Oye, este producto que yo fabrico
se puede desmontar fácilmente en su fin de vida y se pueden descomponer los elementos y pueden entrar otra vez en una cadena de producción y volver a nuevos productos. Eso es lo importante. Claro, los departamentos, o sea, la sostenibilidad en las empresas, ya entrando un poco a las empresas, y los departamentos de sostenibilidad, parece cosa de empresas grandes, ¿no? Que es una opción clara para una empresa grande, pero en las pymes eso se ve como mucho más cuesta arriba, ¿no? Da la sensación. Pues yo creo que es al revés. Yo creo que, a ver, en las empresas grandes hace falta un departamento de sostenibilidad, sobre todo en las muy grandes, porque realmente funcionan como departamentos estancos. Es decir, tú vas a una empresa grande y le dices al director de compras cómo, si conoce su cadena de suministro, y posiblemente no tengan ni idea ni qué empresa trabaja, como un informático. Ellos saben, conocen su departamento, su área y saben cómo optimizar su trabajo. Posiblemente el área de sostenibilidad, que tiene esa visión global, intenta convencer al de materias primas, al de fabricación, al diseño, al financiero, a todo el mundo, que si modificamos y todos trabajamos juntos, somos capaces de cambiar y hacer una empresa más sostenible. ¿Qué le pasa a las pymes? Que es más fácil. Es decir, tú coges una pyme de 50 empleados, donde el dueño tiene claro todo el proceso, posiblemente, le explicas, oye, estos son tus fortalezas, porque en Europa todas las empresas tienen muchas fortalezas, sobre todo porque la legislación casi que nos lo exige, ¿no? O sea, no podemos contaminar los ríos, tenemos una legislación de emisiones atmosféricas, posiblemente por un tema de que la energía es muy cara, ya tenemos equipos de eficiencia energética, o sea, realmente tenemos muchísimas fortalezas. Posiblemente tengamos algunas debilidades, pues ecodiseño, fin de vida, origen de las materias primas. Hay una serie de debilidades que tú se lo explicas al dueño, lo va a entender y va a hacer que la empresa se transforme de un día para otro. O sea, yo creo que es más fácil. ¿Qué pasa? Que insisto, que como la sostenibilidad está tan mal utilizada, la gente se asusta, ¿sabes? Porque dice, uy, es que esto es para empresas grandes, esto es muy caro, es que esto es... No, es que es al revés, es replantea tu modelo de negocio, simplemente replantear tu modelo de negocio. Por eso yo suelo decir que las empresas no son sostenibles porque no saben cómo, porque no entienden muy bien ese concepto, porque al final a mí me gusta más la palabra desarrollo sostenible que sostenibilidad, ¿no? Porque desarrollo sostenible es, oiga, tenemos que seguir ganando dinero, las empresas, tenemos que respetar los derechos humanos, yo creo que eso nadie lo discute, es añadir en tu día a día una cosita más, que es, coño, respeta el medio ambiente, ¿sabes? Entonces, no es tan complicado. Sí, yo creo, vamos, modestamente lo digo porque el mundo empresarial no controla, pero pensando en nuestros estudiantes de la universidad que les animamos, al menos es mi función, de que tienen que ya prepararse para cuando acaben la carrera y poder ofrecer algo a la sociedad. Yo creo que les hablamos mucho del mercado de la sostenibilidad, que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, ya me refiero, pues todo lo que está en relación con empresas de gestión del medio ambiente, y hay cantidad de nichos de negocio, ¿no? En la transición ecológica. O sea, quiero decir que creo que hay materia, digamos, muy disponible en este momento. Los fondos de recuperación, indudablemente, pues también promueven, ¿no?, iniciativas. O sea, yo estoy animando a la gente joven, ¿no? Quizá falta, y esto quizás es una crítica que hago, en nuestra gente joven le falta un poco esa capacidad empresarial, ¿no? Tienen un poco miedo a equivocarse, y hay que promover, yo creo que ese ánimo empresarial que creo que no tenemos, al menos no diría en Galicia, en España falta un poco esa capacidad, ¿no?, de promover empresas por la gente joven, ¿no? Hay mucha ganas de ser funcionario o ser empleado, pero creo que tenemos que promover, y ya digo, en la universidad tenemos que hacer un esfuerzo para promover esa capacidad de ser empresario, no tener miedo a ese proyecto. Sí, sin embargo, por ejemplo, bueno, la Unión Europea, los ejes de los fondos de reconstrucción pasan por sostenibilidad y digitalización, ¿no?
los jóvenes de los que habla son nativos digitales, es decir, ya llegan con el teléfono, es una intuición, lo hacen todo por intuición, ahí ya hay un cambio generacional. A lo mejor estamos delante de unos nativos sostenibles, esos mismos jóvenes, ¿no? Que a lo mejor dentro de unos años tendrán interiorizado lo que es la separación de residuos, que a lo mejor a nosotros nos ha costado en casa un buen tiempo y ellos nacen con ello, ¿no? Pues habla un poco de nativos digitales y nativos sostenibles. ¿Creéis que eso se puede dar, ese caso se puede dar? A ver, yo trabajé en una empresa que como dices, es líder en sostenibilidad en su sector ahora mismo, y muchas veces los motivos son muchos, ¿no? Y yo creo que todos son ventajosos. Por un lado, la sostenibilidad, eficiencia energética, economía circular, gestión de residuos, genera un beneficio económico sin duda, ¿no? Una empresa como Inditex es público, lo digo porque es público, pero gasta 200 millones de euros en electricidad, 250, si ahorra un 10% son 20 millones de euros al año en ahorro, solo en eficiencia energética. Creo que cualquiera diría, oye, pues vamos adelante con eso, ¿no? Pero luego están, lógicamente, los inversores que piensan a largo plazo, que buscan empresas sostenibles, que se sostengan y que sean resilientes y que puedan ir ir al futuro. Pero hay un apartado muy importante que es lo que decimos de la digitalización. Es decir, los jóvenes saben mucho, están todo el día informados con las redes sociales. Entonces, posiblemente los jóvenes no conozcan lo que conozco yo sobre las cadenas de suministro, porque no han trabajado en cadenas de suministro. Pero ellos tienen claro, creo que lo tienen claro, que no pueden comprar en empresas no comprometidas o que hagan daño, que trabajen con niños o que estén acabando con los océanos. ¿Qué pasa? Que la capacidad que tiene el joven hoy en día ya no es una capacidad de compra, porque no la tiene, pero sí tiene una capacidad de boicot impresionante. Entonces, los jóvenes hoy en día son digitales y lo que buscan es empresas que puedan confiar en ellas. Y eso es lo que realmente las grandes empresas que tienen una relación directa con los consumidores jóvenes es lo que están cuidando mucho. Cuidado, que la capacidad de boicot del mundo digital, de los jóvenes digitales, de los millennials o los de generación de Z, es muy grande. Si hay empresas que todavía no se han dado cuenta de esto, claro, llegará un momento que dejen de vender y dirán, ¿por qué? Es que mira, es que te han hecho una campaña bestial en todo el mundo y te ha hundido en la miseria. O sea, que la sostenibilidad es, por eso yo decía al principio, de protege el interés propio, o sea, genera beneficios y protege el interés propio, porque posiblemente te evite boicots de consumidores muy importantes hoy en día, pero es que son consumidores dentro de 10 años con más poder adquisitivo y ya vienen aprendidos de casa o de la universidad, ¿no? Sí, no, quería decir en el tema de digitalización que la información efectivamente que permite tener pues en Internet todos esos datos es muy favorable, ¿no?, para apoyar empresas comprometidas, pero hoy tenemos un problema que es los fake news, que también con rapidez viralmente se extienden en la red y que también, por eso las empresas también tienen que cuidar, manejar esos flujos de información, que a veces es complicado. Y por otra parte, la digitalización ya se está utilizando para mucha parte de la gestión ambiental. Por ejemplo, en Galicia, pues el control de los incendios, ¿no?, pues gracias a unos visores que hay extendidos por la comunidad, y eso unidos y con unos detectores que seguramente están vinculados con inteligencia artificial, pues eso permite controlar, y digo también que en la empresa eso será también muy frecuente, ¿no?, incorporar las TIC, ¿no?, en gestión ambiental, de control de aguas, de emisión de emisiones atmosféricas. El Big Data, tú tienes que saber, las empresas al final tienen que vender a clientes. Cuanto más información tengan del cliente, más harán su marketing, su comunicación dedicada a ese target, a esos clientes potenciales, ¿no? El conocimiento es importante porque hay productos, hay miles en el mercado. Tienes que llegar al cliente, diciéndole, bueno, pues utilizando lógicamente la inteligencia artificial, los sistemas de producción. Hoy hay tecnologías en todo el mundo. Si tienes información, pues es más fácil encontrar la tecnología adecuada cuando dominas
la información que está en las redes, ¿no? Al final es clave. No puedes pensar en un futuro sin digitalización, sin Big Data y sin sostenibilidad. Yo creo que por eso coincido con la Unión Europea completamente, transición ecológica justa y digital, ¿no? En Galicia quizá lo que más estemos sufriendo ahora de momento es la transición energética, ¿no? Que nos llevará a un nuevo modelo, porque yo creo que hay que hablarlo claro, es decir, el fin del carbón, el gas natural tampoco es ya lo que era, incluso Alcoa está ya con los PPAs, que son los procesos de los partners energéticos, con el hidrógeno verde, para producir hidrógeno, que todavía no tiene una comercialización y rentabilidad clara, sí que la producción tiene que ser, bueno, solar o energética. Esto nos va a llevar a un cambio de modelo, ¿no? Quizás eso va a ser lo que se visualice como el proyecto de sostenibilidad más contundente y más rápido de cara a los próximos 10 años, es decir, el cambio de modelo radical en la producción, porque Galicia ha dejado, con el fin de las centrales de carbón de Mirame das Pontes, bueno, pues hay 2.000 megavatios de potencia instalada que se han evaporado. Eso se cubrirá con eólica, pero todo eso tiene que tener un proceso, ¿no? ¿Veis un cambio de modelo en todo esto? Es que llega por el mercado, por las condiciones del mercado, y yo creo que Galicia tiene que retomar su estrategia de renovables, que es, por otra parte, lo que ahora se está pidiendo: reducción de las emisiones, mitigación, que es una de las grandes políticas del cambio climático, y sobre todo promoción de energías renovables. Galicia fue puntera en su momento, luego con el parón, con la crisis económica anterior, aquello se paró, pero tiene todavía muchas potencialidades. No digo de llenar Galicia de eólicas, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, ahora las oportunidades en el mar. La eólica marina, que yo creo que, y además tenemos en los astilleros, tenemos formas de producir los yaques, estamos pudiendo yaques para Gran Bretaña y Alemania, yo creo que es un potencial grande. Ya otra tecnología renovable más difícil todavía de aplicar es la de las olas, energías que... O, por ejemplo, pues la biomasa, que es una energía bastante, que en Galicia puede haber bastante salida de ese tema. Entonces yo creo que tenemos capital natural para hacerlo, un mapa eólico extraordinario, y eso sí preservando lo que es nuestros espacios de gran interés ecológico, que no podemos afectar. Y sabiendo que la eólica, pues hoy en día se ha avanzado mucho en el rendimiento de los molinos, y que podemos, a través de repotenciación, pues eliminar el impacto paisajístico que había en los molinos antiguos. Quiero decir que yo creo que es una acción que Galicia tiene por delante muy prometedora. Sí, y luego hay, lo decías tú, hay un capítulo importante de biomasa. Nosotros biomasa forestal nos sobra, tenemos muchísimo. Y luego tenemos, parece que no, pero tenemos sol. Posiblemente, si estamos hablando de Coruña, no tenemos tanto sol, pero si estamos hablando de Vigo, ya tenemos una cantidad importante de sol para producir energía solar. Y no solo energía solar eléctrica, energía solar térmica. Una plaquita solar en tu casa te ahorra hasta el 50% del plaquita solar térmica. Si la instalas cuando entra el agua de la calle, bueno, es un sistema muy sencillito, te ahorras un 50% de consumo. Yo si vivo en una finca y tengo que cambiar mi caldera, hoy en día no se me ocurriría poner una caldera de gasoil, porque eso en pocos años penaliza. Me pongo una caldera de biomasa, anda que no tenemos materias primas en biomasa. Posiblemente una gran instalación como es de As Pontes, que al final se acabará reconvirtiendo, estoy convencido, porque es una instalación muy importante y muy cara, se va reconvirtiendo, pero eso también aprovechará para que en Galicia se generen empresas pequeñitas que sean capaces de hacer calderas de biomasa, que sean capaces de hacer paneles solares térmicos. O sea, tenemos que se genere una industria importante de pequeñas empresas que al final sabemos que el 80 o el 70% del empleo lo generan los autónomos y las pequeñas empresas, ¿no? O sea que yo lo veo también como una oportunidad. Yo realmente la descarbonización para mí en Galicia es la gran oportunidad. O sea, lo que está pasando ahora mismo, teniendo unos recursos naturales de eólicos, solares, teniendo bosque, biomasa, y teniendo mar, teniendo rías, teniendo pesca, yo creo que es la oportunidad que tenemos que aprovechar sí o sí, porque no tenemos otra, ¿no?
¿Cómo veis la ley de cambio climático? Hasta ahora tengo la sensación de que de la ley del cambio climático que está en marcha solo se conoce un artículo, que afecta a una empresa concreta que durante muchos años fue muy contaminante, que fue ENCE, ¿no? Que es la papelera la empresa de celulosa en Pontevedra. ¿Cómo veis, más allá, a lo mejor, con el problema de ENCE y más allá del problema de ENCE en la ley de cambio? Sí, está ahí, dicen que antes del verano se aprobará en el Parlamento, se está ahora debatiendo, y la ley de cambio climático tiene varios apartados. Digo, por resumir, tiene un apartado de mitigación que es muy importante, que es, vamos a aplicar el Acuerdo de París, primero mitigación, y que los países tienen que presentar sus planes, tienen sus planes de reducción de emisiones. Tiene una parte de adaptación, y esa adaptación es la que ha salido más en la prensa en los últimos meses en Galicia, porque afectaría, por ejemplo, a las prórrogas de concesiones en la zona marítimo terrestre. Digo que sobre todo puede ser el caso de ENCE, efectivamente, porque los efectos del cambio climático, erosión costera o la subida del nivel del mar, puede afectar a las concesiones de instalaciones que ahora están en la costa, ¿no? O sea que eso ha salido, pero tiene aspectos interesantes también para la gestión de nuestros ríos, de las cuencas hidrográficas, que también va a haber un efecto cuando haya sequías o cuando haya inundaciones. O sea, la adaptación tiene un aspecto muy importante también en la masa forestal, cómo puede ser afectada. Esos incendios pavorosos que vimos en el 2017, ¿no?, ocasionados también por efectos del cambio climático, o sea que está pensando en eso. Y también hay otro apartado muy importante que es la transición justa, que eso es importante. Aquellos sectores que quedan, pues son vulnerables, ¿no?, ante esa adaptación que tenemos que hacer, ante esa mitigación, entonces son las ayudas a través de unas figuras jurídicas, son convenios de transición justa para ayudar a esas personas, para reorientarlas hacia otras actividades. O sea que el potencial de la ley de cambio climático es enorme, tiene todavía muchas incertidumbres, ¿no?, acerca de si vamos a ser capaces en ese horizonte que hay 2030, 2050, lograr los objetivos de emisiones, pero yo creo que es, como hemos dicho, una oportunidad para, una vez que la ley esté aprobada, pues luchar para aplicarla con ayudas, con esa transición justa, y también en Galicia, por supuesto, con lo que comentábamos antes. A mí hay una parte que me parece muy importante en este sentido, y creo que puede ser beneficiosa para Galicia, ¿no? A ver, hay un objetivo de descarbonización para la Unión Europea, pero la descarbonización lo que no vamos a hacer es parar la actividad, o sea, siempre vamos a contaminar algo, ¿no? Entonces, utilizaremos los mecanismos, la tecnología, el conocimiento necesario para reducir nuestras emisiones lo máximo posible, pero no llegaremos al cero. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con compensación. Eso te lo permite creando los sumideros de carbono. ¿Cuáles son los sumideros de carbono principales y más utilizados? Los bosques. Nosotros tenemos bosques. Si somos capaces de hacer una gestión sostenible de los bosques, esos pueden generar créditos de carbono que se pueden incluso comercializar, se están comercializando. En Galicia ya hay iniciativas de este tipo, ¿no? Y luego tenemos otro capítulo muy importante que es la estrategia que hay de la granja a la mesa, ¿no?, donde hablan de que tenemos que llegar a un 25% de agricultura ecológica. ¿Qué aporta la agricultura ecológica al cambio climático? La agricultura ecológica la aporta porque el suelo se diversifica, tiene más biodiversidad y absorbe también CO2, con lo cual estamos mejorando la agricultura, estamos abriendo un mercado muy importante porque cada vez está más demandada la agricultura en sitios como Alemania, como Suiza, que son los principales países donde consumen agricultura ecológica, en Inglaterra y lógicamente en España también, cada vez muchos, yo me incluyo, estamos demandando más productos ecológicos, son más saludables, son más sanos y son locales y generan empleo local, estamos demandando esto. Y eso beneficia también a la absorción de CO2, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos ese proceso de transformación, de mejora en el aspecto de mitigación de las empresas para utilizar mejores tecnologías y reducir sus costes energéticos, y por otro lado tenemos la parte de
de los océanos, que también absorben CO2, la agricultura ecológica, que absorbe mucho CO2, y la masa forestal, que absorbe CO2, y esos créditos se pueden comercializar, se puede generar dinero y riqueza para todo el mundo, más repartido. Fija población en el rural, ¿no? Es que eso es lo importante, es que lo que no nos damos cuenta es que cuando tenemos una macroempresa muy grande, donde los accionistas no son gallegos, sino que están extrayendo un recurso de Galicia, pero el dinero, hombre, genera empleo, lógicamente, no digo que no, pero el recurso, los que emanan están fuera. Si esos 200 empleos con la transición justa somos capaces de reconvertirlos a otras actividades que generen riqueza local, empleo local, fijen población en los territorios, realmente estamos ganando. O sea, yo creo que todo es positivo. Si pensamos a largo plazo, yo me acuerdo cuando se habló de que Citroën, que si se iban a dejar de producir coches de gasoil y que Citroën iba a salir perjudicado. El otro día salía en el periódico, ¿no?, que anunció no sé cuántos 8 modelos híbridos, va a ser una planta de referencia en Europa. Pues, hombre, ¿dónde estaba aquel drama de que el cambio climático iba a acabar con la producción europea de coches diésel? Coño, tenemos alternativas. Y cada vez yo tengo un coche eléctrico, 100% eléctrico. Si tuviera un coche de gasoil, hasta su fin de vida lo usaría, pero yo cuando mi coche llegara a una edad determinada, lógicamente no me voy a plantear comprar otro gasoil, pero si tengo un coche que me ofrece Citroën, que fabrican aquí al lado, híbrido, pues yo creo que todos salimos beneficiados con la ley de transición ecológica y justa. Insisto, justa y justa, pensando en hacerlo poco a poco, hombre, lógicamente con unos límites, pero vamos a empezarlo, ¿no? Has señalado un tema que yo creo que, si me preguntas cuál es el reto más importante que tiene Galicia, no solo Galicia, también España y Europa, es el reto demográfico, y en concreto la fijación de población en las zonas rurales. Porque además, si no hay esa población, no vamos a proteger nuestro medio ambiente, y nuestro medio ambiente tiene muchas posibilidades. Las ciudades se sabe que es el futuro, pero tiene que haber un pacto enorme entre ciudades y rural, y aquí en Galicia no. Hay ya iniciativas en marcha, ¿no?, por parte del gobierno gallego, por parte del Estado, la estrategia del reto demográfico, pero yo creo que es fundamental, con esas medidas compensatorias, si queremos realmente mantener la biodiversidad, eso cuesta dinero, internalizar ese costo, no digo son los urbanitas, sino... Y yo creo que para mí es el reto. Indudablemente hay una base compleja que es la demografía, que seguramente vamos a depender de inmigración, porque el envejecimiento es muy preocupante, pero está en juego también, yo pienso, la sostenibilidad ambiental si esa demografía no hay un equilibrio territorial demográfico. No hay una sostenibilidad poblacional, ¿no?, demográfica, ¿no? Para acabar, no me resisto a haceros una pregunta. ¿Cómo veis la protección ambiental en Galicia? Es una pregunta muy general, pero pongamos nota, si queréis. A ver, yo creo que en Galicia vivimos de una forma no real. Es decir, nosotros tenemos unos conceptos de que Galicia es un paraíso cuando realmente no lo es. Es decir, nosotros tenemos unas rías maravillosas que vendemos por el mundo adelante, que da un producto maravilloso, un pescado maravilloso, pero realmente si analizamos la calidad de las aguas, vemos que solo creo que es Carnota y esta zona tiene una calidad A, el resto tienen calidad B o calidad C, con lo cual el marisco tiene que pasar por depuradoras porque no tenemos las aguas tan limpias. Entonces, cuando hablamos de agricultura o de protección paisajística, pues vemos que a veces surgen dudas. Las fragas del Eume pues se están siendo invadidas por eucaliptos y otros. Realmente pensamos que vivimos en un paraíso, pero realmente yo creo que no, que hay mucho por hacer, El ejemplo que hablábamos antes, cuando estábamos paseando, ¿no?, la iniciativa del IRA es una gran iniciativa, ¿no?, un área cogestionada por la administración y pescadores para fomentar una pesca artesanal sostenible que protege el medio ambiente y que protege la pesca
realmente es un área muy pequeñita. Se intenta, lleva la Fundación Longené trabajando años para hacerla crecer, pero no hay forma de avanzar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que realmente deberíamos pensar que el futuro de Galicia es el desarrollo sostenible, es la biodiversidad y es la calidad. Es decir, nosotros tenemos que vender productos de calidad. Solo lo haremos cuando tengamos unos mares limpios y unos peces, cuando tengamos un bosque que no estemos quemando todos los veranos, cuando realmente le saquemos productividad a un bosque, cuando hagamos una gestión sostenible del bosque, creo que realmente Galicia crecerá. Por eso creo que realmente en ese sentido nos estamos dormidos porque nos creemos que vivimos en un paraíso que estamos destruyendo. Sí. Mi opinión es que la situación es manifiestamente mejorable, que tenemos un enorme capital natural, nuestros bosques, nuestro paisaje, nuestras rías, pero que están sometidas a una presión bastante peligrosa. Ha comentado Antonio efectivamente la calidad de las aguas, incluso hay sentencias de Europa, ¿no?, por la falta de esa calidad de nuestras aguas, de las rías. El paisaje, aunque tenemos mucha normativa y el gobierno gallego realmente se ha prodigado en normativa, pero hay que aplicarla y a veces no es sencillo aplicar esas directrices del paisaje, ¿no?, que se acaban de aprobar. Y el paisaje es un valor enorme. Nuestros bosques, acabamos de aprobar el plan forestal, ¿no?, con mantener un poco la prohibición del eucalipto que ha ido invadiendo, querámoslo o no, nuestro paisaje forestal, ¿no? Son muchas tensiones las que tenemos por delante. La gestión de nuestros residuos, ¿no? Sogama, ¿no?, que es una planta de tratamiento, conviene hacer otra forma, ¿no?, de gestionar nuestros residuos. La nueva ley de residuos es una opción, ¿no?, para mejorar esa gestión de nuestros residuos. En fin, yo creo que incluso la calidad del aire, incluso pues en nuestras zonas urbanas, pues padecen, ¿no?, como otros lugares, ¿no?, algunos índices de mala calidad del aire. Creo que estamos sometidos a la presión de otras zonas de España y de Europa, pero que tenemos un capital natural que merece la pena invertir en él. Y también es una cuestión, no solo pienso del gobierno, es también de los ciudadanos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la gestión del rural, pues está en marcha una iniciativa que es la recuperación de las tierras agrarias, que puede facilitar que la gente se quede allí trabajando en explotaciones que sean... Es una opción que hay, no solo proteger nuestra biodiversidad, sino generar una sostenibilidad social y económica en nuestra zona rural, ¿no?, que se está despoblando. En fin, pero creo que hay todavía mucho que hacer y que es tarea de los gobiernos, pero tarea también de que los ciudadanos nos pongamos a ello. Bueno, muchos frentes hemos tocado, yo creo que muy interesantes todos. Podríamos estar aquí hablando por los temas, ¿no?, tan interesantes y tan, bueno, decisivos para el futuro ambiental de Galicia. Yo les convocaría, seguro que a otra, pues no sé si un año, antes de un año, para hacer también un pequeño balance de cómo van las cosas, esa ley de cambio climático, todo este proceso de sostenibilidad en las empresas, ese cambio cultural, que también es necesario, ¿no?, aparte de los propios consumidores, ¿no? Yo agradecerles muchísimo, Antonio y Javier, su presencia aquí y convocarlos eso, a otra cita más adelante. Muchas gracias. Y gracias por invitarnos, porque realmente este es un tema que creo que es vital para Galicia, que es lo que estamos hablando, creo que es realmente la alternativa. Y que un periódico como Economía Digital intente tratar esto de una forma seria, fuera de los cánones establecidos, creo que es una gran oportunidad para los que nos dedicamos a esto desde toda la vida, ¿no? Muchas gracias. Pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.